Buenas. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio en nuestra cuarta temporada de emisión, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Hoy iniciamos nuestro programa con un entrevistado muy especial. Me refiero al director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos. Lo escuchamos. Estamos en la cuenta regresiva del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se va a llevar a cabo del 22 al 30 de septiembre. Es el festival donde históricamente hay más presencia de cine argentino, tanto en las secciones competitivas como en los segmentos dedicados a la industria, al desarrollo de proyectos. Bueno, en gran parte esto se debe al ojo cinéfilo y clínico de su director, José Luis Rebordinos, quien una vez más tiene la deferencia de acompañarnos como cada año para contarnos cómo va a ser esta nueva edición del Gran Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Qué gran gusto, José Luis, recibirte aquí nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, el gusto es mío. Esta cita anual me es muy grata y muy querida todos los años. Sí, 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 para nosotros también. Y además, bueno, este año volvemos a San Sebastián, así que va a ser presencial, además, la cobertura. Bueno, año tras año surgen imprevistos, ¿no? Que marcan de alguna manera el rumbo que va a tener esa edición del festival. Antes fue la pandemia, en su momento, bueno, los reclamos por la presencia de determinados artistas, de colectivos feministas, reclamos de oposición a esas presencias, la deserción de Glenn Close como presidenta del jurado más recientemente. Y este año nos encontramos con la huelga de actores estadounidenses. ¿De qué manera impactó esto, si cabe la palabra, en el festival? Bueno, sí, sí impacta porque, claro, hay una serie de actores y actrices que estaban previstos que vinieran, que no van a poder acompañarnos, ¿no? Por ejemplo, había dos premios Donostia iniciales confirmados, que eran dos actrices norteamericanas, que bueno, que definitivamente no van a poder estar en San Sebastián, porque se suman a la huelga, ¿no? Eh, bueno, sí, sí va a haber algunas presencias que van a fallar, pero lo vamos a suplir con presencias españolas, con presencias latinoamericanas, europeas y también algunas norteamericanas, porque la huelga va dirigida sobre todo contra los grandes estudios y contra las plataformas. Entonces el SAG, el sindicato, va dando permiso con cuentagotas poco a poco a películas independientes para que puedan promocionarse. Entonces, bueno, esperamos que películas como Es Husbands puedan traer a todos sus actores, la película de Raven Jackson, vamos a ver si la película de, de Michelle Franco con Jessica Chastain, puede Jessica Chastain acompañarnos. Bueno, vamos poco a poco cerrando presencias, ¿no? No creo que va a ser un festival con pocas presencias, precisamente. Dicho esto, también hay que decir que nosotros no somos un festival que basemos en gran medida nuestra programación en el glamour, ¿no? Nos gusta tener, porque es bueno también para el gran público, para los sponsors, pero esta huelga no nos ha tocado para nada la programación. Entonces estamos contentos. Luego alguna película irá un poco menos acompañada de lo que hubiera estado y ya está, ¿no? Pero no Ujú. creo que nosotros lo vayamos a notar tanto y mucho menos nada absolutamente en lo que es la programación. Claro, bueno, las estrellas son las películas, solés Exacto. decir vos, ¿no? Bueno, Sí. Javier Bardem va a ser este año la gran figura con un premio Donostia, la imagen del festival está dedicada a él, y él fue uno de los que tuvo que solicitar este permiso, ¿no? Este, Bueno, todavía no sabemos si va a recoger el premio, porque tenemos que ver, él podría recogerlo, pero tenemos que verlo en qué condiciones. Si podría haber una rueda de prensa, si no. Es todavía una incógnita a día de hoy si Javier Bardem recogerá el premio. Es premio Donostia, si no lo recoge este año será el que viene, todavía tenemos un poco que discutirlo y ver las posibilidades. Ya hemos anunciado que hay un segundo premio Donostia, que es Víctor Erice, como sabéis, y ujú. próximamente anunciaremos un tercer premio Donostia. Bueno.
O sea que están completos todos los casilleros entonces. Sí, se van completando, se van Se van completando. completando, muy bien. Ahora, en la sección oficial, este año hay dos estrenos mundiales argentinos, Juan, de María Alché y Benjamín Neistat, y la película de Martín Resman, La Práctica. ¿Qué encontraste en estos dos títulos? Bueno, nos pasa algo con el cine argentino y es que, aparte de que lo queremos mucho y sabes que tenemos mucha relación, yo creo que desde Bernardo Bergeret estuvo al frente de la política internacional del Inca, todos los festivales nos acercamos mucho al cine argentino, ¿no? Y creo que hizo una Ujú. labor maravillosa, es un gran amigo y creo que le debo el haberme introducido en la industria argentina, ¿no? Entonces, eso es así, pero también sobre todo lo que ocurre es que en el pujante cine latinoamericano hoy por hoy, y creo que no, con esto no tengo por qué ofender a otros países, Argentina es el más poderoso, es del que estamos viendo muchas más películas que nos encajarían, etcétera, ¿no? ¿Qué hemos visto en estas dos películas? Bueno, Martin Reimann es un director que le vamos siguiendo hace tiempo, y es verdad que nunca habíamos acabado de apostar por él en competición, aunque lo habíamos discutido en más de una ocasión, pero a mí esta película me encanta. Me parece una película con su fino sentido del humor, ese Sí. sentido del humor muy irónico, y la verdad es que nos divirtió mucho y nos parece que, como en todo el cine de Reimann, detrás de ese humor, de ese divertimento, se habla de cosas importantes de la vida, ¿no? De las relaciones humanas, fundamentalmente. Entonces, la verdad es que es una película que nos sedujo desde el primer momento. Y Puan, yo creo que es una de las grandes películas del año, ¿no? María Alché, no la Mm. vamos a descubrir, pero Benjamín Nastat, entre otras cosas, ganó 4 premios en San Sebastián en una ocasión, ¿no? Es Sí, decir, con rojo. exacto, que es ya un viejo conocido nuestro y bueno, realmente creo que Puan va a ser una de las grandes sorpresas del cine latinoamericano del año. Creo que es una película, lo decía el distribuidor español, que la compró porque se enamoró de ella, porque era una película que tenía en una misma película comedia, drama y cine político. Y Sí, decía, y todo funciona, decía, y todo me funciona, ¿no? Entonces, claro. bueno, creo que es una gran película, igual que La Práctica, y creo que el cine argentino este año va a hacer ruido en San Sebastián. Bueno, esperemos que ya que vamos a estar allí, entonces, ahora, ¿qué particularidad notás sí, notás, evaluás en la sección oficial de este año? Bueno, para mí siempre nosotros hacemos una sección. Yo suelo decir, un poco en broma, que nuestra sección siempre es como un monstruo de Frankenstein, ¿no? Que está hecho de pedazos diferentes para intentar conformar un ser vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos un festival de público. Tenemos 190.000 espectadores antes de la pandemia, ahora estamos ya por los 160.000 y recuperando. Somos un festival cada vez más con actividades de industria, no somos un mercado, pero cada vez hay actividades de industria más poderosas. Y somos también un festival donde está la crítica cinematográfica local, nacional e internacional. Entonces tenemos que dar respuesta a todo eso. Entonces, eso hace que dentro del festival dentro de la sección oficial haya como diferentes convenciones, ¿no? Por ejemplo, toda la gente sabe que a las 4 de la tarde van normalmente las películas más complejas, esas películas que buscan nuevos caminos, que a las 7 y a las 10 buscamos buen cine, pero de alguna forma que pueda entrar más fácil el público, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este año es una mezcla de todo eso, es decir, hay películas, yo diría, muy radicales, a mí personalmente me gusta muchísimo la programación, pero películas como la nueva de Cristi Puyo, ¿no? Pues no es Mm. una película fácil, o como Calac, la película de Isabella Cloth, que para mí creo que es otra de las grandes sorpresas del festival, que fue la co-guionista de Border, por ejemplo, ¿no? Y luego al mismo tiempo te puedes encontrar películas más fáciles, pero de grandísima calidad, como es la Isla Roja de Campillo, o como puede ser Royal Hotel, la película de Kitty Green, o como puede ser, no sé, por ejemplo, Un amor, la película de Isabel Coixet, ¿no? Que puede Mm. ser una película para todo el mundo, ¿no? O Fingernails, la película de Nicole, ¿no? Son pelis más abiertas, pero que son con mucha personalidad y muy especiales. Si hubiera que hablar de algo, yo hablaría de ese eclecticismo, ¿no? De una sección oficial muy variada, con propuestas muy diferentes, donde hay cine de género, donde hay cine mucho más radical, cine más que busca el espectador, un poco de todo. Ujú, ujú. Como en general es el festival, ¿no? El festival Sí, va al público, va en busca del público, pero también tiene estas propuestas más radicales, más distintas, sí. si se quiere, en Un, fin. un, un viejo director de este festival, Diego Galán, Sí, decía que cada espectador tiene que encontrar su película en el festival. claro. Yo lo cambio un poco y digo que cada espectador tiene que encontrar sus películas.
pero tiene que haber para todos. Todo el mundo tiene que encontrar esas 7, 8 películas que le fascinen, que le sorprendan, que hagan que le merezca la pena haber pasado el festival entre nosotros, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, entre la gran presencia argentina que va a haber este año, el festival le va a dedicar un tributo a Fabián Belinsky con su obra maestra Nueve Reinas, ¿no? Sí, Nos sí, sí, sí. preguntábamos cómo puede ser que una película tan porteña, tan decididamente demostrativa, gráfica respecto del submundo porteño, de Buenos Aires esté en el Festival de San Sebastián, llegue? ¿Qué puede pasar con el público con esta película? ¿Vos qué pensás? Bueno, que va a funcionar genial. Fue una película que ya nos cautivó cuando se estrenó, ya fue un gran éxito entonces. Bueno, aparte, y ahora hay una diferencia. Entonces, Ricardo Darín empezaba a ser conocido. Hoy sabes que Ricardo Darín, aparte de ser un grandísimo actor muy reconocido, en San Sebastián es muy, muy querido. Uno de Sí. nuestros premios de Donostias, todo el mundo le conoce. Bueno, yo estoy seguro que van a faltar butacas para las sesiones de la película y que va a ser muy bien recibida. Es decir, a mí me parece un peliculón. Creo que es de esas películas en estado de gracia. Que si te la cuentan y te dicen cómo es más o menos, No, no le darías mayor importancia, pero luego la ves y es que funciona también, y luego la química entre esos actores, ¿no? Cómo están de bien, sí, ¿no? Es decir, sí, sí, a sí. mí me, a mí me encanta, es decir, voy a intentar volver a verla, no en ese pase porque no podré, pero ahora cuando salga la copia restaurada intentaré volver a verla. Claro. ¿Y Ricardo Darín va a estar este año No, acompañándola? no puede porque está con obligaciones con la serie de televisión del Eternauta y no podrá estar. Ujú. No podrá estar. Ya sabes que siempre que puede nos visita y le Sí, recibimos con sí. los brazos abiertos. Es un gran amigo, un tipo muy generoso con el festival, al que le debemos mucho y al que le tenemos muchísimo cariño. No, él los ama, me consta. Mm. Ama el festival, ama su público, ama la Es organización mutuo, del festival, todo. Es un gran es amor mutuo el cariño. el que se tiene, Sí, sí. es de ida y Pensaba, vuelta. pensaba en este concepto de la gran presencia argentina, ¿no? Y es inevitable asociarlo con las cifras y los presupuestos que, bueno, a partir de 2019 debieron readaptarse, ¿no? Vos mismo nos fuiste contando en estos encuentros anuales que tenemos aquí en GPS Audiovisual Radio. Se presenta el reto entonces de hacer un festival con el brillo de la prepandemia, pero que a la Mm. vez cierren las cuentas, como decimos aquí, supongo que allá debe ser lo mismo. ¿Cómo encarás este año ese desafío, José Luis? Bueno, pues es probablemente lo más complicado, porque la huelga de actores de Hollywood, en el fondo, no puedes hacer nada. Vas trabajando cada película, intentando que vengan, pero te trasciende a ti, ¿no? Ten en cuenta que nosotros estamos ya en un festival, cuando llegamos hace 12 años, estamos en un festival que no llegaba a los 7 millones y este año pasará de los 9 millones de euros. Para hacer el mismo festival del año pasado, no más grande, necesitamos cerca de 400.000 euros más por la inflación. Entonces es verdaderamente complicado, pero vamos bien, estamos consiguiendo bastantes más sponsors, creo que el festival pasa por un buen momento, el festival tiene una muy buena imagen, también en el mundo empresarial, y bueno, ahí vamos, ¿no? Yo creo, en 12 años, en 11 años que hemos hecho el festival, ni un año hemos hecho un duro de déficit, hemos cuadrado las cuentas los 11 años y hemos pasado por el final de una crisis, por una pandemia, por una inflación, por la guerra ucraniana-rusa, que aquí ha sido muy complejo también en términos económicos, etcétera. Y este año espero que lo repitamos, es decir, pero sí, probablemente llevo varios años que lo más complicado de mi trabajo es el tema económico y sobre todo que me quita demasiado tiempo. Me gustaría que me quitara menos tiempo, ¿no? Afortunadamente tengo dos subdirectoras maravillosas, Lucía Olaciregui y Mayalen Beloki, que cubren parcelas que a mí me gustaría cubrirlas y que no puedo cubrirlas porque me tengo que dedicar al tema económico, ¿no? Me gustaría estar más encima a veces de la programación, pero afortunadamente, insisto, tengo compañeras y un equipo estupendo y vamos tirando, ¿no? Pero es verdad que nosotros tenemos, ahora que hay la discusión con Berlín, con si habrá solo un director o dos, nosotros somos solo un director, a mí me parece una buena fórmula, pero obviamente el director, para que haya uno solo, tiene que tener un mínimo conocimiento financiero. Yo tuve 10 años que trabajé en una caja de ahorros, con lo que tengo formación financiera. Y es fundamental también para dirigir un festival, ¿no? Porque al final un festival es como una empresa. Aunque trabajemos con películas y con seres humanos y con pensamiento,
en el fondo es una empresa que tiene personal, tiene contratación y compras, tiene un presupuesto que ejecutar. Entonces, es lo más complejo probablemente de un festival, ¿no? Es decir, y bueno, no es la parte que más me gusta, pero es una parte que me toca y que me ocupa gran parte de mi tiempo. Ujú. También es cierto esto que decís de el equipo que vos supiste conformar. Ese Mm, equipo, esa preparación, todo eso se nota en cada área del festival. Yo mm. que voy Sí, hace varios años, creo que todos los que mm, estás vos al frente del festival, yo estuve ahí. Y bueno, esto del equipo, ¿no? Que es muy sí. importante. Sí, Eh, bueno, yo sí, recibí ya un equipo que tenía mucho nivel profesional, ¿no? Luego es verdad que hemos ido haciendo algunos ajustes y sobre todo yo muy pronto empecé a pensar en el Festival del Futuro una vez que yo no estuviera, ¿no? Es mm, verdad que luego he estado más tiempo del que esperaba estar, pero es verdad que hemos ido construyendo una estructura, sobre todo una estructura de dirección, donde hay dos subdirectoras y de ahí cuelgan todos los departamentos y me atrevería a decir que tenemos una estructura de personal muy moderna, muy empresarial y que funciona muy bien. Y luego hay gente con muchísimo talento, ¿no? Es decir, sí. en todos los departamentos, además. Yo me siento muy seguro dirigiendo el festival, muy seguro. Ujú, ujú. ¿Y seguís pensando en esto de que nos comentaste en alguna oportunidad que, bueno, te quedan 2 o 3 años de gestión al frente del festival o Bueno, desististe de la idea? ahora ya es definitivo, ahora ya es definitivo. Yo voy a hacer, si me quieren aguantar, haré este año y 3 más. Es algo que ya he comunicado a mi consejo de administración. Yo me retiraría, tengo 61 años, voy a cumplir 62 en este festival y dejaría la dirección con 65. Eso ya es definitivo. Es decir, es algo Ujú, que ya lo he comentado a mi consejo de administración. Sería este más 3, creo que es suficiente. Serán 15 años, son muchos años. No es que no me sienta capaz de seguir dirigiendo el festival, pero creo que hay un momento que es necesario que alguien entre con ideas nuevas porque el ujú, mundo va cambiando y tú por mucho que intentes estar al día, por mucho que intentes rodearte de gente joven, que a mí me encanta y lo hago, llega un momento que no acabas de entender este mundo del todo, ¿no? Y eso incluye el mundo de la industria cinematográfica, ¿no? Entonces ujú. creo que es bueno que corra el aire, ¿no? Entonces dentro de 3 años yo miré, tenemos dentro del festival recambios para elegir para posibles direcciones. Si mi consejo de administración me hace caso, por primera vez San Sebastián tendrá una directora mujer y, y, y no se va a notar, es decir, se notará para positivo en un tiempo, porque igual que cuando llegó Miquel fue el director que nos puso en el mundo al Festival de San Sebastián. Ujú, Yo creo, nosotros hemos ido evolucionando y hemos mejorando lo que hizo Miquel. Pero claro, cuando yo me vaya, quien venga irá evolucionando y mejorará esta época seguro, ¿no? Así debería ser, esa es ley de vida, ¿no? ujú, Es ujú, construir sobre lo que te han dejado sin romperlo pero modificándolo poco a poco, adaptándolo a los tiempos. Entonces, bueno, no va a ser ninguna ruptura ni ningún drama, yo miré, y ojo, yo no sé si seguiré en el festival o no, eso dependerá de la nueva directora, pero seguiré trabajando en el mundo del cine, pero en segunda o tercera fila, no en primera fila, que creo que eso le claro, corresponde ya a gente que viene con fuerza, como yo llegué con 49 años al festival, ¿no? claro. Bueno, vos nunca ocultaste tu opinión como representante del festival y como ciudadano, ¿no? Pero tal vez este año resonó más que nunca cuando hiciste tu discurso contra toda forma de fascismo. Hace muy pocos días atrás fue esto, en la presentación del cine español que va a estar en el festival. ¿Cuál es la situación actual del colectivo artístico y de la actividad audiovisual en España, José Luis? Bueno, a mí me gustaría decir que yo como ciudadano tengo mi forma de entender la vida y la manifiesto con el voto que deposito en las urnas, ¿no? Como director del festival, en nuestro festival, mientras yo dirige el festival, es bienvenido todo el mundo, desde la derecha más conservadora hasta la izquierda más radical. Lo que yo no estoy dispuesto a tolerar es el fascismo, ¿no? No estoy dispuesto a tolerar a aquellos que no respetan al resto, aquellos que reivindican a un dictador en España como fue Francisco Franco, un traidor a su país, aquellos que niegan los derechos de las mujeres, aquellos que niegan los derechos de las minorías sexuales, aquellos que niegan el derecho al aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en España vivimos un momento complejo
por el auge de Vox, que es un partido fascista y que además es legal. Yo considero que Vox no debería ser legal, de la misma forma que en su día se ilegalizó a la izquierda Berchale cuando apoyaba a ETA, creo que Vox debería ser ilegal porque de alguna forma rechaza los principios democráticos claramente y además, como está pasando ahora con los partidos fascistas en Europa, intuyo que también en Argentina, viendo cómo Mm. estáis, están descubriendo que la mejor manera para llegar al poder no es dar un golpe de Estado, sino es usar precisamente las debilidades de la propia democracia y hacerse con un hueco, ¿no? ¿Cómo está la comunidad cinematográfica? Bueno, yo creo que está más o menos normal, además es plural en nuestra comunidad cinematográfica, gente de izquierdas, de derechas, y eso es saludable. Es decir, a mí me parece interesantísimo que hay diferentes formas de entender las cosas, ¿no? Lo que tenemos miedo, porque ya se empieza a producir, es un poco que en aquellas comunidades autónomas donde ya empieza a gobernar el Partido Popular, la derecha, digamos así, democrática, con Vox, el partido fascista, ya empieza a haber censuras, obras que se suspenden, películas que no se proyectan, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué pasa en estos casos? Que aunque el Partido Popular sea un partido democrático, si tiene que pactar con un partido fascista y tiene que hacer concesiones, pues al final pasan estas cosas. Por eso hay cierta preocupación. Hay cierta Ujú. preocupación que va a pasar con algunos festivales donde va a gobernar la derecha con la extrema derecha. Si fuera solo la derecha, por mi parte no habría ninguna preocupación. Y bueno, sí existe esa preocupación en la profesión, ¿no? Luego, Ujú. este último gobierno de izquierdas, el Partido Socialista con Podemos, ha apoyado bastante al cine español, con dinero, con normas. Creo que los años de Beatriz como directora del ICA han sido positivos para el cine español. Y bueno, también hay cierto miedo que si llegaran al gobierno de la nación, pues pudiera haber cierta involución. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que hay que esperar. Parece que la derecha no tiene votos suficientes para investir a su presidente, ni siquiera con la extrema derecha. Vamos a ver qué pasa con la izquierda, porque también el candidato socialista tiene una difícil aritmética muy compleja y muy extraña, porque tendría que gobernar con los nacionalistas de izquierdas y de derechas, incluido con algunos, como es ahora el presidente Puigdemont, Mm. fugado en Europa, porque de alguna forma está reclamado por la justicia española. Entonces, vivimos una situación muy compleja. Creo que no hay que ser alarmistas, porque creo que en el fondo la sociedad española es una sociedad democrática, que esos millones de votos que tiene Vox muchas veces son el voto del descontento. No es que esos ciudadanos sean fascistas, Sí. pero es el voto del descontento, del hartazgo, etcétera. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo. Yo siempre tiendo a ser optimista y también quiero serlo ahora. Es verdad que nunca habíamos vivido, desde la muerte del dictador, no habíamos vivido un auge de la extrema derecha como el que estamos viviendo ahora. Ujú. Bueno, el mundo está convulsionado y pese a todo esto, y afortunadamente, el 22 de septiembre entonces se inaugura la 71 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Es el día de tu cumpleaños, además, o sea que Pues sí, es verdad. te va a encontrar trabajando como siempre y allí Sí. estaremos para celebrar esta nueva edición de San Sebastián y tu cumpleaños. José Luis Rebordino, muchísimas gracias, como siempre, mi respeto y bueno, nuestro abrazo desde aquí, desde Buenos Aires. Nos vemos el 22 de septiembre allí en Donostia. Gracias, el respeto y el cariño es mutuo. Muchas gracias. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. Adelante. Vuelve la experiencia FISER, quinto Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Del 6 al 9 de septiembre. Entrada libre y gratuita. Paraná y 5 subsedes ofrecerán el mejor plan cultural en el quinto FISER. Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. Un lugar para vernos. FISER.com.ar. Gobierno de Entre Ríos. Demetrio López es psicólogo, reconocido productor de radio y televisión y autor de su propia ficción, Tango para Orquesta y Esvástica, una novela policial que transcurre en solo 12 horas en una noche de tangos en 1947 en un cabaret
con unos músicos nuevos llegados de Alemania y algunas cosas más que pasan por ahí y que no conviene spoilear, como se dice en el cine. Estamos con Demetrio López, gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? Gracias, Julia, gracias por tu tiempo. Nada, encantado de estar acá. Bueno, más allá de tu actividad como productor de radio y de televisión y de tu vínculo con el periodismo, también tenés un ojo puesto en la literatura. ¿Cuál es el origen de Tango para Orquesta y Esvástica? ¿Y cómo fue Mira, esta evolución hasta llegar a esta versión final, ¿no? de la novela? mira, yo empecé a escribirla, tango lo empecé en el año 2011, cuando se me ocurrió, en algún momento le decía a alguien, se me ocurrió una idea, eh, que a lo mejor parece poco tener una sola idea, pero lo que se me ocurrió es una idea que yo no había leído. Yo no sé si soy digamos, el tipo que más ha leído en el planeta, pero nada, de algún modo yo sentí que eso no estaba narrado. Siempre, yo no soy un big fan del tango en el sentido estricto, digamos, de a ver, Se sé está, quién es cada uno de los que, por ejemplo, en la novela, de algún modo yo buscaba contar algo que, bueno, ya te digo, que yo no había contado, pero a la vez me interesa mucho esa época, me interesa mucho los años 40, los años 20, los años 30 y los años ujú, 50, y quizás los años 60 ya me resultan un poquito más familiares, porque bueno, yo nací en esa década, pero sobre todo los años 40 porque me parece que si hablamos, o sea, sos alguien de cine y habrás visto películas negras, para llamarlo de algún eh, modo, de los años 40 de Los Ángeles. Entonces yo sí, te digo, bueno, mirá, realmente ha sido narrado ya ese momento histórico, lo cual no me parece de ningún modo que mañana aparezca un Scorsese y empiece de nuevo, digamos, si vos digas, bueno, empezó de nuevo. Pero digamos, yo ese Buenos Aires no lo he leído, por supuesto, pero no desde el punto de vista que yo intentaba exponer o que yo intento exponer en la ujú, novela, ujú, que es tanto el mundo del tango, que en ese momento es la década de oro del tango, los años 40 es la explosión, digamos, la madurez del tango, para sí, decirlo de algún modo, sí, que después en los años 50 un poco se va a ir agotando lentamente por distintas razones. Pero de algún modo, o sea, ese momento y esas cosas que estaban sucediendo, que incluso corresponde hablar de estos dos señores que llegan de Alemania, eh, ese cruce me pareció interesante. Hay un largo cruce y hay cosas muy escritas, o muchas escritas ya sobre el cruce del tango y el nazismo. O sea, yo las he ujú, leído. eh, Hay un par de tangos, digamos, que se tocaron profusamente en Alemania y no solamente, y no precisamente en los cabarets de Alemania. Pero ujú, eh, básicamente, volviendo a la novela, era la idea de poder narrar esos mundos que se atraviesan y que de algún modo me llevó mucho tiempo porque yo estuve, ya te digo, mi primera versión es o sea, yo venía haciendo, para decirlo de algún modo, una versión por año, ¿no? Hice una en el 2011, 2012, y así fui evolucionando, mostrándola. Mucha gente me decía, es muy largo, es muy corto, empezá de nuevo. Alguien me dijo, empezá de nuevo en un momento. Y ujú. tenía razón. Y me costó mucho encontrar el tono en que yo quería contar eso. O sea, Ajá. parecía que merecía una manera que, bueno, me parece que logré encontrar, o quiero creer que la encontré, en esta última versión, que es de eh, febrero del 2023. Esa fue la última versión, Ah. que debe haber sido la vez 12, digamos, la versión número 12, y ahí encontré un tono, me pareció encontrar el personaje, los personajes, eh, Y ese como para... Sí, sí, perdón. perdón, ese trasfondo musical vinculado con el tango, ¿cuál fue la fuente de inspiración? Mira,
yo te decía hace un rato, yo no me considero un gran fanático del tango en términos de que, por ejemplo, yo empecé en el tango por Piazzolla, lo Ujú. que mucha gente, por Astor Piazzolla, lo que para mucha gente podría ser sacrílego, ¿viste? O sea, digamos, como empezar a lo mejor eh, por la máxima expresión musical, no estoy diciendo ni popular, ni... pero quien llevó el tango, digamos, a una expresión, digamos, musicalmente y complejamente musical, superavitaria, a mi modo de entenderlo. Ujú, ujú. Otra gente podría decirte Troilo, quizás, otros podrían decirte Gardel. Por eso digo a mi modo de ver. De todos modos, no me es ajeno ese mundo, lo conozco, y además era el mundo donde van a habitar estos personajes que yo te cuento, que es el tango de los años 40, que es Claro. Troilo, Homero Mansi, o sea, el otro día hablábamos de Discépolo, con una gente, digamos, que me estaba contando un proyecto que van a hacer en televisión sobre el último Discépolo, que es Mordisquito. Ujú. Es esa época. Mordisquito fue un personaje que hizo Discépolo en la radio, muy Sí. peronista, absolutamente defensor del peronismo. Esto lo traigo a colación porque, obviamente, también estamos hablando de una época de oro del peronismo, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, 1947 sí, es sí. un año después de que Perón llega al poder, ¿no? Es una época, digamos, la historia también está como trasfondo en esta novela. No es solo Totalmente. un policial donde hay tango, donde hay ciertas intrigas y unos personajes un tanto misteriosos. Hay también un Pero trasfondo social y político. Ahora, eh, con la novela terminada, después de toda esta reelaboración que vos comentás, ¿no? ¿Qué, le encontraste resonancias audiovisuales? mira, a mí me cuesta no pensar en cine. Yo te Ajá, soy sincero, digamos, yo pienso en imágenes. O sea, a mí me cuesta mucho no pensar en esos términos. Digo, o sea, si yo tengo una referencia fílmica de esto que escribí, es Gatica el Mono, mm, hay una claro. escena, digamos, pero hay una escena básicamente que a mí siempre, a ver, he visto películas de Leonardo Fabio, sé que mucha gente ha hecho el comentario, digamos, de que sobre todo Gatica el Mono se parece a esta película de Scorsese, al Toro Salvaje. Al toro salvaje, sí. Puede ser, es probable. Pero hay un par de escenas donde, bueno, el mono entra a un cabaret, Sí, más o menos como el que yo estoy pensando, y se pone a dirigir la orquesta. Yo no sé si te acordás de esa escena, sí, 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 perfectamente, sí. que me pareció reveladora. O Ujú, sea, para mí esa escena es como, nada, o sea, el cine encuentra muchas veces soluciones inesperadas que lo hacen rico narrativamente. ujú. Que él dirigiera esa orquesta en ese momento era una manera de hablar del personaje, no tenías que empezar a poner, digamos, Sí, bueno, sí, era sí, un sí. boxeador que, digamos, alguien que escribe probablemente tenga muchos más problemas, porque de algún modo tiene que escribir el personaje. La potencia del cine es una imagen explica todo. Ujú. Y yo no te puedo decir que uno pueda copiar recursos del cine, porque obviamente necesitaría imagen, pero digamos, yo escribo en términos, quizás ahora un poco menos, pero en esa novela claramente yo En términos de escribo imágenes. en términos de imagen, Es muy correcto. visual, exactamente. Bueno, Demetrio López, autor de la novela Tango para Orquesta y Esvástica, editada por Azul Francia, que Correcto, ya está a la venta. ¿Cómo se puede exactamente. conseguir, Demetrio? Me tendrías que dar un segundo porque no se me ocurrió buscar el modo de hacerlo. Está en distintas librerías, Ajá, pero bien. también puedes buscarlo en, eh, si me das un segundito, no sé cómo Sí, hacer si no, porque es una dirección de web. Eh, ajá. si me das un segundo tengo que buscarlo, digamos, porque no lo tengo a mano. Ya te lo digo, es
perdón, ya te lo digo, que es azulfranciaeditorial.mitiendanube.com. Te lo Perfecto. repito, Sí. azulfranciaeditorial.mitiendanube.com. Bueno, entonces allí pueden encontrarse con esta muy interesante novela policial, y si no, en librerías, búsquenla, Y si no en librería, búsquenla en vale, librería. vale la pena acercarse. Demetrio, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, felicitaciones por esta creación, esta ficción, ¿eh? Gracias Julia, y lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Seguimos adelante en GPS Audiovisual Radio. El jueves 14 se estrena la coproducción Temas Propios, dirigida por Guillermo Rocamora y protagonizada por Diego Cremonesi. Rodada en Montevideo, fue elegida la candidata de Uruguay para la preselección para el Oscar. La trama gira en torno de las diferencias generacionales, las relaciones entre padres e hijos y el mundo de las bandas de rock. Estamos con Diego Cremonesi anticipando este estreno. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos siempre. Bienvenido a GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Julia? No, al revés. Gracias a ustedes por siempre convocarme y tenerme presente. ¿Cómo no? Quisiera Bueno, decir una sí. cosita en honor a la verdad, es que el protagonista principal de la peli, siento que es mi compañero Franco Rizaro, con quien Ajá. comparto ese lugar, pero bueno, es una película muy en equipo, en equipo. Sí, 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 sí. Bueno, está bien. Entonces, coprotagonizada por Diego Cremonesi y Franco Rizaro. ¿Qué encontraste en la historia de Temas Propios que te entusiasmó para embarcarte en el proyecto, Diego? Primero que nada, me pareció al momento de leerla un guión muy sensible y muy profundo, a la vez a la vez de ver una historia con mucho potencial y demás. Eh, Sobre todo me pasó que me emocionó la historia. Eh, la película es una película no necesariamente dramática, todo lo contrario, podríamos decir que es un drama con tinte de comedia, Ujú. pero sí me pude ver identificado en muchas situaciones, en muchos personajes, no necesariamente en el mío, pero sí en las situaciones que vivían y atravesaban los personajes, allá sea por mi historia personal, Mm, por gente conocida que veía reflejado no solo en César, que es mi personaje, sino también en lo que lo rodea, en el momento de la vida que le toca vivir, en el cruce con el rock y con el rock, con ese rock de bandas que yo no necesariamente he tenido, pero sí he sido amigo de muchos que la han tenido, tengo muchos amigos músicos y entonces fue una forma también digamos, encontré muchos condimentos que me dieron muchísimas ganas de estar, muchísimas ujú, ganas de estar. ujú, ujú. A la Ahora, vez el encuentro con Rocamora, el director, el momento de conocerlo, me hizo más que confirmar todo eso, ¿viste? ajá, ajá. O sea, vos primero recibiste el guión y después, una vez que habías decidido hacer el proyecto, empezaste a tener diálogos con el director, Con el director, encuentros. bueno, no estoy seguro en este momento si fue necesariamente así, pero seguramente lo que rápidamente me dio el guión y lo primero que pasó fue que hablamos me llamó Guillermo para hablar 5 minutos y hablamos 2 horas sin parar, Ujú, eh, porque también hay una historia, digo, en estos momentos también cuando uno como actor encuentra en un guión un autor, alguien que está poniendo algo realmente suyo ahí, eso es un diamante en bruto para nosotros, porque mm, muchas veces participamos de historias que si bien están buenísimas y el nivel de producción es ideal, muchas veces están gestadas entonces no necesariamente siempre logran como
Digo, hay que poner mucho para lograr esa vida, que Ujú, siento yo que ujú, precisa. Y es muy gozoso cuando uno lee algo y ve a ese ser detrás, ¿no? ujú. Y ve una historia y ve una sensibilidad, entonces dan ganas de meterse ahí, de honrar esa historia, de honrar eh, esa emocionalidad también. Justamente, bueno, te escuchaba hablar y en esta historia de cruces generacionales y de vocaciones juveniles, ¿no? ¿Impacta en vos como hijo? Porque tu personaje es un padre, pero en Ok, vos sí. como hijo, ¿impacta? ¿Hay algo allí que te resuena también Sí, sí, Ujú, ujú, sí. Fue muy. Hace poquito, bueno, venimos de la presentación, o nombrabas que la peli, bueno, es una coproducción argentina-uruguaya. Yo decía que es una producción uruguatina, ¿no? Porque estuvimos ujú, ahí encontrando, tratando de fusionar esta cosa rioplatense, de hacer un lugar, un no lugar entre Montevideo y Buenos Aires. Y, y, y cuando fuimos a Uruguay a presentar la película, que uno hace el ejercicio en tantos reportajes, porque te llevan las preguntas, ¿no? sí, Algo que se me volvió muy fuerte fue eso, fue que yo de entrada me sentí muy identificado con la historia del chico, con él, ajá, ¿viste? ajá, Me dio mucha ternura y también eh, me parece que es un momento tan grande, tan fuerte, tan trascendente en la vida de todos, esa edad, ¿no? La edad esa, y el momento ese de decidir, de buscar, de elegir, de que los consejos y las opiniones de nuestros padres en general o muchas veces no están acorde a nuestras ganas, nuestra expectativa, nuestro deseo, sí. al buscar hacernos ese camino, digo. Eh, en mi caso yo me fui muy joven de mi casa, me fui a los 18, 19 años Ajá. Bueno, y más o menos la edad de más este o chico que menos, es tu hijo, ¿no? total, Y que tiene total, esa y a mí vocación eso, de la banda de rock, de formar, de hacer su camino como exacto. músico de rock. Y vos te fuiste, me decías, a los 18, 19 años. Sí, y no me fui necesariamente en la búsqueda de ser artista, no sabía yo que Mm, quería ser un artista, yo me fui, eh, pensaba que iba a recibirme en la universidad con algo más ligado a las ciencias sociales eh, y me puse a laburar y un poco me encontré teniendo que decidir ser artista ya con otra edad, pero tenía que dejar otras, poner en riesgo otras cosas y todo eso que envuelve a esa decisión, que son los que están con vos, los que te conocen, los que te quieren y se preocupan. Eh, Digo, es un momento difícil porque necesitas tener una convicción interior muy fuerte que se anteponga y se imponga a todo ese universo de cosas que vienen y que uno muchas veces lo siente como algo negativo y que en este caso hay mucho puesto en el personaje que es maravillosamente interpretado por por Valeria Lois, la que es la madre, madre, sí. ¿no? Que bueno, que también, viste, yo soy padre y como padre me encuentro diciéndole a mi hijo que quiere jugar al fútbol todo el día y digo, che, pero después de los 30 algo tenés que estudiar, porque después de Sí. los 30 el jugador, viste, y es inevitable eso, y uno de grande lo empieza a entender y a ver. Ujú, Y, ujú. y bueno, me parece que a mí me gusta cuando el desafío está en la complejidad, ¿viste? De lograr una humanidad que sea verosímil en relación a lo compleja que es la vida, ¿no? La Sí, vida como sí, hijo, sí. como padre. Y me parece lindo de la peli que siento, que me pasa cuando me gusta una peli, que es que hay algo de lo que les pasa, sucede a los personajes en distintas situaciones, que si bien no es lo mismo que me ha sucedido a mí o a vos o a alguien, hay algo de eso que nos resuena, ¿viste? Ujú, ujú, Y a mí, ujú. a mí eso me parece que es cuando hay algo ahí que está tocando esa cuerda mágica de la ficción en la que vos podés ingresar a una historia, sentir, verte identificado, tomar partido. Sí, eh, sí. Esto que me decías antes de comenzar a charlar afuera de la Este grabación, lo que padre, te sí. sucedió a vos, este padre, ¿no? Es Con esta moralidad, con esta moral tan blanda. claro, ¿No? claro, porque digamos, bueno, no Este, vamos a contar la película ni a spoilear, pero este César, el personaje que vos componés,
fue músico de rock también. En un momento tuvo su banda y ahora cuando el hijo decide seguir esta vocación, él empieza también a, bueno, a querer participar, ¿no? Cosa que a los Sí, padres nos ocurre también muchas veces, ¿no, Diego? Este, de querer... mirá, a mí me tocó ser padre en relación a mi personaje mucho más grande, ¿no? Mm, César es un personaje claramente, obviamente de mi edad, que tiene un hijo que ya tiene casi 18 o 20 años, que en algún punto mi paternidad empezó mucho después, entonces me va a agarrar mucho más grande. Pero claramente es un momento de la vida donde nos sentimos jóvenes, fuertes, activos, sí. y me imagino que, y el personaje, la historia comienza, es un poco la historia de este chico, de este hijo, que en el contexto de una separación de sus padres, eh, su padre se va de su casa, pero es un padre que si bien es un barrilete, podríamos decirle muchas veces, este tipo es un barrilete, eh, Sí. son cosas que hemos hablado mucho en rodaje con el director, con los compañeros, digamos, en relación a todos los roles, ¿no? Digo, es un tipo que cumple un rol también positivo en relación a ese incentivo, a esa Ujú. cosa que necesitas, que uno necesita, ¿no? Uno no se, digamos, no está buena la máxima que con oposición uno siempre, digamos, me costó tanto Sí, digamos, sí. nadie estuvo a favor, digamos, y acá es un tipo que en algún punto tracciona esa búsqueda, esa voluntad del chico, de- pero que bueno, que después es una persona muy responsable y madura, y en ese sentido eh, hay algo de de este lugar confuso que le sucede a muchas personas donde se sienten más amigos de sus hijos que padres. Ujú. Se empieza a tomar unos atributos que son muy cuestionables, ¿no? Nada, va como copando un poco la parada de su hijo, ¿no? Sí, Y lo sí, sí. pone a él en un lugar muy incómodo, que es decirle, papá, no. Sí, ¿Viste? Que es el lugar de exactamente. decirle a nuestros Sí, viejos, sí, papá, no, ¿viste? ¿Qué sí, estás sí, sí, haciendo? sí, ¿No? Que es sí, un lugar sí. difícil y doloroso. Y también es interesante cómo uno a veces, digo, pensar que a veces las malas decisiones tienen consecuencias muy malas y no necesariamente tienen que ver con las intenciones. Ujú, ¿Viste? A veces uno exactamente. por desatento puede generar un daño increíble. Y Sí, me sí, gusta sí. esto de la peli y a la vez me gusta que es un homenaje al rock y me pude sacar las ganas de hacer muchas cosas, ¿no? De tocar la batería, el bajo, la guitarra. Claro, claro. eh, Y vos ahora, y al rock uruguayo particularmente, ¿no? ¿Cómo es tu relación con la música popular uruguaya? Porque intuyo que te gusta tengo y mucha que... relación con la música popular uruguaya porque en mi casa se escuchó mucho y a la vez yo soy platense y estoy en una ciudad Ujú, donde la música ha resonado siempre por todos lados porque es una ciudad universitaria con una población de cantidad de músicos, artistas y demás muy alta y siempre ha habido peñas, fiestas y cosas, digamos, claro. siempre ahí la consumí, pero la verdad es que el rock que suena en la película mucho yo no lo conocía, porque es más del rock montevideano, Ujú, y yo he consumido más al Sabalero, Jaime Rosa, Cita claro, Rosa, claro. ¿no? Pero a la vez siento que Montevideo es una ciudad con una vibración muy similar a la ciudad de La Plata. Y en Sí. ese rock sentía muy identificado el rock de acá. Yo, digamos, siempre estuve muy conectado al rock de acá. Tengo grandes amigos que son parte de bandas muy importantes o algunos que he visto crecer y que entonces tengo muy escuchado, siempre muy vinculado a Radio Universidad de La Plata, al rock de la... Mm, Entonces había algo de eso que me pareció orgánico, ¿viste? ujú, Y muy sentía que... Y fue una forma de homenajear a bandas de amigos, ¿viste? claro, Se me claro. vienen presentes algunos amigos y por ejemplo, unos amigos del barrio que tenían una banda, ellos eran más grandes que yo y yo era como medio una mascota que me le sumaba ahí. Eh, Tenía una banda llamada María Etílica y los Anarcoliberales y lo seguí mucho y nada, y con ellos también hacía banda de tributos y canté y bla, bla, bla.
pues algunos he sido muy amigos en la vida, con otros no, y ahora se volvieron a juntar a esta edad, y se juntan los miércoles a tocar, Mirá, y es un poco el espíritu este también para mí de los Autómatas, ¿viste? claro. Que es la banda que saca a renacer y a relucir César, ¿no? Este César, personaje. exactamente. Sí, sí, sí. Es una banda de otra época que vuelve o intenta volver. Que Pero bueno, vuelve, intenta no, volver. no adelantemos nada más entonces sobre temas propios, pero imagino que estarás bastante, no sé si cansado es la palabra, pero bueno, por un lado, que te hagan esta referencia a que Montevideo y La Plata son muy parecidas, lo debes escuchar constantemente, o que te pregunten si sos uruguayo, porque estás con el mate y el No, no, termo primero que no en todos lados. nada de eso me cansa, no, no, no. Ajá. Pero no, no, no me lo han dicho mucho, pero para mí sí es así. Allá charlando con gente con la que me he hecho muy amiga y la verdad que el vínculo con el equipo uruguayo fue espectacular, es espectacular. Eh, Hay algo de eso, ¿viste? Hay algo de eso. Mm. Y, y en el tiempo, en el ritmo, ellos son más tranquilos inclusive. Y después, bueno, sí, soy muy matero y me lo han dicho hasta en el Uruguay. Claro, bueno, ahora mismo te estoy viendo ahí en la imagen con el termo y tomando mate, o sea que Sí, sí, de hecho me di cuenta que te estaba metiendo el termo ahí y te lo saqué. muchas gracias por respetar el plano. Ahora, bueno, una coincidencia llamativa es que el viernes 8 se preestrena Che Buenos Aires de Germán Kral. Chau, Buenos Aires. Chau Buenos Aires, ajá, Chau, bien, Buenos Aires. de Germán Kral, en la que también haces su músico. En este caso, bueno, es una orquesta típica, tocas el bandoneón, o sea que pasaste de la banda de rock al tango o viceversa, no sé en qué orden fueron hechas Viceversa. estas dos películas, pero ¿con qué te identificas más? ¿Con el tango o con el rock? Con las dos cosas. Ujú. Eh, con las dos cosas. Yo escucho tango desde muy chico, o sea, siempre fui medio raro ahí, tuve una cosa medio vieja y nostálgica de chiquito también y siempre fui muy rockero. Ajá. Muy de los redondos, Sumo, Dividido, Las Pelotas, Charlie, eh, del Flaco Espineta, de ir a ver mucho rock, pero a la vez siempre me gustó mucho el tango, la milonga, es una cosa que me quedó de mi abuelo. Me acuerdo que mi abuelo falleció, mi abuelo Edmundo Cremonesi falleció, ponele cuando yo tendría 8 años, y una de las cosas que me quedé de mi abuelo fueron unos cassettes de tango que tenía mi abuelo, bueno, y de ahí que siempre soy un gran conocedor de los cantantes, de algunos cantantes, de algunas orquestas, Ajá. del consumidor más que conocedor, ¿no? Y me gustó siempre mucho el tango. Y Ujú, Chao Buenos Aires son esas oportunidades mágicas de poder abordar cosas que a uno le encantan desde un lugar que nunca se lo hubiese imaginado uno, ¿no? Y en ujú. este caso como desde la ejecución del bandoneón y de hacer un bandoneonista en un contexto que es la crisis de 2001 y, y- y su crisis personal y su intento de irse de viaje, de irse poco exiliado económicamente, pero por el corralito y bla, bla, bla. Y fue un desafío muy grande porque es una película muy musical, Sí. con digamos, esas cosas siempre, bueno, es donde va a estar puesta la cámara, ¿no? El desafío que va a contar de ese bandoneonista, porque capaz que la película te cuenta cómo llega y cómo sale de esos conciertos, ¿viste? Entonces no te obliga como actor a tener que abordar un Ujú, conocimiento que te ujú. lleva una cantidad de tiempo, ¿no? En general nosotros trabajamos con tiempos muy acotados, entonces eh, no, digamos, hay que ser muy inteligente al momento de decidir por qué camino ir en relación a tener una buena lectura de qué desafíos o dificultades te va a plantear el material. Ajá. Y acá, para mí eran grandes las dificultades y el desafío porque tiene una Era, banda sonora muy buena, era tocar el está, bandoneón. estaba Eras un interpretado bandoneonista. por Enrich, que es uno de Nicolás Enrich, que es uno de los mejores bandoneonistas de la Argentina. Todos los músicos son de primer nivel de la Argentina.
a un nivel importante y la película trata de homenajear esa música. Entonces, ahí tenemos una orquesta junto a Rafael Spregelburg, Mario Alarcón, Manuel Vicente y Carlos Portaluppi, que es un dream team para mí, donde todos nos tomamos con mucha responsabilidad ese trabajo, cada uno con la dificultad o el desafío propio de cada instrumento o lugar en la orquesta, pero creo que hicimos un trabajo hermoso que se completa sobre todo con Marina Velati, que es la coprotagonista de esta historia, es la persona con la que él se cruza, que es mi personaje, y con quien tenemos un poco esta historia de encuentro y desencuentro y de, poco podemos decir, de tono de comedia romántica en este contexto, ¿no? Ajá, ajá. O sea que venís con los músicos ahí a flor de piel, digamos, los personajes. La música ¿Te gusta la música? llama. Y supongo que interpretar músicos o componer músicos también te debe gustar mucho, ¿no? Mucho, me apasiona. Me Ajá, apasiona, sí, de ajá. hecho me gustaría seguir haciéndolo, tengo ganas de ya he hecho muchas veces, bueno, he hecho cantantes y demás, y me gustaría hacer Sí. más, Ajá, porque ajá. me apasiona la capacidad interpretativa que te permite cada cosa y la multiplicidad interpretativa que se puede dar alrededor de un solo instrumento o un solo Ujú, rol, ¿no? Una ujú. infinidad de expresividad humana, ¿no? Claro. Entonces yo creo que podría ser infinidad de cantantes o músicos y no Bueno, repetirme porque cada uno me genera ese desafío encontrarle, porque, qué sé yo, disfruto, para mí la actuación es música, ¿no? Para mí el- el- la música está muy presente para mí al momento de poder abordar e interpretar, porque creo que hay la sonoridad digamos, no es solamente decir un texto para mí, decirlo. claro, Hay claro, algo ahí de claro. ese sentido y yo creo que siempre descubro cosas, por eso me apasiona escuchar a Citarrosa de la misma manera que me apasiona escuchar a Led Zeppelin, capaz, ¿viste? Ajá. Porque encuentro cosas maravillosas en ambos, ¿viste? Me encanta Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, y me encanta El mató a un policía motorizado, Flaco Espineta, digamos, no, de la misma manera me gusta actuar, ¿viste? Y los Claro. músicos me apasionan, me gustaría Bueno, hacer siempre. por ahora entonces invitamos al público a ver a Diego Cremonesi en su faceta de rockstar, que realmente Sí, no es solo un padre en temas propios, que se estrena entonces el 14, ahora el 14. jueves 14, Sí, después dirigida por 14. Guillermo Rocamora con Valeria Lois, Franco Rizaro, Alfonso Tort, Vicente Luan, Roberto Suárez y Ángela Torres. Diego, Sí, un elenco hermoso, ojalá que la puedan ver, dirigida por Guillermo Rocamora. Temas propios, es una peli muy linda, ojalá que la disfruten. Gracias, bueno, Julián. los invitamos entonces. Muchas gracias. Nos estamos despidiendo aquí después de esta entrevista con Diego Cremonesi. Hasta el próximo miércoles en Radio Trend Topic a las 19 horas en vivo. Gracias por acompañarnos y ya saben, como decimos siempre, vean cine argentino. Hasta la semana que viene. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.